Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con esta temática de incumplimiento de obligaciones. Recordarles que todas las personas, tanto físicas como morales, tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la Federación, estados o municipios, donde cada una de ellas resida, de manera proporcional y equitativa de acuerdo a las leyes. La determinación de contribuciones es una obligación a cargo del contribuyente, persona física o moral. Sin embargo, delega esa actividad a un profesionista que es un contador o contadora que se encarga materialmente de elaborar el cálculo de las contribuciones. La determinación de las mismas se hace o se realiza sobre todo en base a la contabilidad. En base a la contabilidad es como se realiza esa determinación de contribuciones. Cuando se hace en base a la contabilidad, pues se dice que la contabilidad se realizó o se determinaron las contribuciones sobre una base cierta. La base cierta es pues que hubo elementos materiales de prueba, documentales, que arrojaron un cálculo específico de ingresos y tomando en cuenta los egresos, las pérdidas, depreciaciones. Entonces hubo de alguna manera elementos materiales, elementos contables sobre los cuales se arrojó una cantidad específica a la que se le va a aplicar la tasa. A esa cantidad a la que se le aplica la tasa en la teoría se le llama base. Entonces es un término muy importante que no se les debe olvidar, el término de base. La base en el deporte es la de béisbol, ¿verdad? Sí, entonces es una palabrita, o también la de la cama, la base de la cama, ¿verdad? Cosas así. En fiscal, la base es una cantidad de dinero que resulta de restar a los ingresos las pérdidas, las depreciaciones, las inversiones, todo lo que el contribuyente gastó para que funcionara o funcione su negocio. Entonces esa es la base. Y a esa base se le aplica una tasa, que es el porcentaje. Si hablamos de asalariados o asalariadas, la base pues es su salario, esa sería la base. A los asalariados y asalariadas no se les aplican, antes de pagarles no les aplican deducciones, ni pérdidas, ni inversiones, ni gastos, no. A los asalariados es su salario y esa es la base. Y a esa base se le aplica la tasa. ¿Sí? Entonces es un poquito diferente a las demás personas. Las demás personas sí tienen la opción de, antes de sacar la base, pues restarle algunas cantidades, ¿sí? Y los asalariados no, ellos sí tienen que pagar en base a su salario y a ese salario se le aplica la tasa correspondiente. Entonces la determinación o que estamos hablando es sobre una base cierta, una base que está demostrado, que se puede demostrar, es la base cierta, ¿sí? Pero también hay una determinación sobre base estimada. Una determinación sobre base estimada es cuando la persona física o moral no llevan contabilidad, no tienen forma de demostrar los ingresos, los egresos, las pérdidas. Lógicamente los asalariados o asalariadas no les va a aplicar esa regla, pero porque ellos sí siempre tienen una base cierta. Pero hay personas que no llevan contabilidad, que no pagan sus impuestos, no están en regla, entonces se les va a calcular el impuesto sobre una base estimada. ¿Qué es estimada? Pues aproximada, ¿no? Lo podríamos decir aproximada. Entonces, la autoridad tiene la facultad de allegarse de elementos de prueba para obtener una base estimada.
¿Cómo lo hace? Pues con los ingresos en las cuentas bancarias, con los movimientos que la autoridad tenga reflejados a nombre de ese contribuyente en instituciones de crédito. Entonces la autoridad, como no lleva contabilidad, toma elementos de prueba, se allega de elementos de prueba para llegar a la base, ¿sí? Entonces la autoridad la estima que su base de ese contribuyente son 100,000 pesos, por ejemplo. Dice, yo ya obtuve esa estimación de la base, ya que no llevaba contabilidad, ya que no presentaba declaraciones, no pagaba impuestos, entonces yo estimo que es de tal cantidad. Y a esa estimación de la autoridad le aplica la base, ¿sí? Puede ser esa determinación presuntiva de la autoridad a tal grado que puede intervenir la negociación, puede embargarla e intervenirla, ya sea nombrando un administrador, administradora, o bien encargándose, embargando toda la negociación por completo. ¿Para qué? Pues con el fin de obtener la base, ¿sí? Entonces muchos contribuyentes que no están dados de alta, no presentan declaraciones, pues la autoridad les va a determinar sobre una base estimada, es decir, sobre una base aproximada a la realidad. Y eso ocurre pues con muchas personas, ¿no? Con muchas personas que no están al corriente en el pago de sus contribuciones.